Dios les bendiga, familia, aquí una vez más para estudiar la hermosa y maravillosa palabra de Dios. Y hoy quiero estar hablando sobre el don profético. Es uno de los dones dados por el Espíritu Santo que viene de parte de nuestro Dios a nuestras vidas. Y quiero hoy estar leyendo primera carta a los Corintios, capítulo 12, que habla de los dones espirituales. Dice dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora pues hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretaciones de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno, es el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo que Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Verso 31 para empezar el capítulo 13 de primera carta a los Corintios. Aquí claramente estamos viendo de que cuando somos llenos del Espíritu Santo y estamos en el cuerpo de Cristo, estamos funcionando como iglesia, que somos nosotros la iglesia, que un día vamos a ser arrebatada entre las nubes, cuando Cristo venga por su iglesia.
nosotros formamos parte mientras aquí en la tierra de ese cuerpo. Y no hay uno más grande que el otro. Lo voy a repetir con otras palabras, no hay uno por encima mayor de otro. Lo voy a repetir de nuevo para que se lo grabe. El cuerpo de Cristo, nadie es más importante que nadie. Los que menos parecen importantes, dice aquí, que son los que más se cubren, los miembros, los cuerpos, los que en el cuerpo parecen más insignificantes, se le da más valor, dice primera carta a los Corintios. Entonces tienes que tener cuidado cómo te estás manifestando en el cuerpo de Cristo. En el verso 28, que casi acabamos de leer, del capítulo 12 de primera carta a los Corintios, dice que primeramente puso Dios apóstoles, luego profetas, después pastores, evangelistas, maestros, pero no quiere decir que un profeta esté por encima de un maestro, ni un profeta puede estar por encima de un evangelista, ni un profeta puede estar por encima de un apóstol, porque hoy, lamentablemente, muchos se llaman profetas, y aunque de ellos los hay profetas, no usan el don como Dios quiere que sea usado ese don. Muchos usan el don para enriquecerse, perdóname que esté diciendo esto, pero es la verdad, donde algunos llamados profetas viven una vida millonaria. No quiero mencionar nombre, pero usted le puede llegar ahí a su mente cuando pase la mente y empiece a pensar cuántos hay llamados profetas viviendo una vida millonaria. Y no es que tú vayas a ayudar al mundo entero y tú vayas a quitarte todo eso, solo lo pudo hacer Jesús, que entregó todo hasta su propia vida por nosotros. Pero si tú eres un profeta de Dios, tú no puedes vivir una vida tan lujosa con barcos, con aviones, con mansiones, cuando los pobres, los necesitados, los hambrientos, los menesterosos, los extranjeros y todos aquellos están pasando mucha necesidad. Tú no puedes ser multimillonario cuando tú no ayudas al prójimo. Cuando tú ayudas a los demás, entonces tú no vas a poder darte tanto lujo en tu vida. Y hoy estoy llamando a aquellos profetas a reflexión de que lean ahí en el libro de, ahí estamos en el libro de Deuteronomio capítulo 14, donde se habla para qué eran cogidos los diezmos. Era para ayudar a aquellos que necesitaban de Dios, para aquellos que no tenían nadie quien les ayudara. Las viudas, para los huérfanos, los extranjeros, para los levitas que no iban a tener tierra por heredad. Hoy se llenan de riquezas y cogen esas riquezas para lo que ellos quieren, para sus propios deleites y para su familia. Donde la Biblia nunca expresa esto de un profeta. ¿Qué es un profeta para empezar? Un profeta es aquel que la palabra de Dios abunda en su vida, ya sea para una palabra actual en el presente o ya sea para una palabra que se va a cumplir a corto plazo o a largo plazo. Un profeta, la palabra de Dios siempre está en la boca del profeta. Un profeta es alguien que tiene una intimidad con Dios. Un profeta es alguien que camina día a día con Dios. Un profeta es alguien que pasa tiempos y tiempos con Dios. Y cuando habla, se va a cumplir. Y es profeta, siempre que hable, esa profecía se va a cumplir. Si no se cumple, entonces no es un profeta verdadero, y dice que la profecía se puede juzgar si es verdadera o si es falsa. Si eres verdadero profeta o si eres falso profeta. Yo no encuentro un profeta en la Biblia que haya vivido con riquezas, un profeta que haya vivido como están viviendo los de hoy,
en la Biblia te encuentras profetas como por ejemplo aquel profeta llorón que le llaman Jeremías, que era un profeta tremendo que le hablaba al pueblo y tuvo que sufrir por hablar la palabra de Dios desde joven, tuvo que sufrir maltratos, prisiones, golpes, de todo tuvo que sufrir aquel hombre, tremendo profeta de Dios. Si vas a Isaías, un gran profeta de Dios, que todavía sus profecías se siguen cumpliendo, este gran profeta también tuvo que pasar mucho y no eran profetas ricos. Y tú ves cómo tuvo que morir el profeta Isaías, pecado a la mitad, dice la Biblia. Es bien triste la vida de cada profeta que servía a Dios. Jesucristo dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, así como la gallina quiso juntar un polluelo debajo de tu sala. Constantemente Jesucristo estaba mandando profetas. ¿Y qué hacían con los profetas? Los mataban, acababan con ellos. Pero no, hoy los profetas, ninguno va a un país donde los puedan matar y se llaman profetas. Hoy los profetas, Dios les habla que vengan aquí a Estados Unidos, que vayan a Europa, pero nadie quiere meterse en Guatemala, nadie quiere ir a El Salvador, nadie quiere ir tal vez a, no sé, a la selva que están allá por el África. A esos lugares los profetas, Dios no les habla que vayan a esos lugares. Qué tremendo lo que se está viviendo hoy. No te dejes engañar. Aprende de la hermosa palabra de Dios, que es vida. Dice que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra partiendo los tuétanos, el alma, hasta lo profundo. Aprende y no te dejes engañar por aquellos falsos que se paran diciendo que son profetas y pidiéndole dinero al pueblo, cuando nunca encuentras un profeta pidiéndole dinero al pueblo. Alabado sea el nombre de Jesús. Nunca en la Biblia vas a encontrar un profeta pidiéndole dinero al pueblo. ¿Qué le pasó a Giesi, el criado de Eliseo? No sé si tú puedes ir al libro de Segunda de Reyes, allí en el capítulo 5, y leer la historia. Cuando Naamán, el hombre que tenía lepra, le quiere devolver porque él es curado de la lepra, cuando se mete en aquel río, las veces que el profeta le dijo, y él se zambulle varias veces, 3 veces, y él es sano completamente de su lepra. 3 o 7 veces, no recuerdo bien. Pero cuando él quiere retribuir al profeta, el profeta no coge un medio, no coge nada de lo que él traía para darle al profeta. Y Giesi, haciéndose el vivo por detrás del profeta, él coge todo aquello. El profeta sabía todo lo que había acontecido porque Eliseo era un profeta de Dios, que Dios le hablaba constantemente. ¿Y qué le pasó a Giesi y a su generación? Ellos fueron llenos de lepra. Giesi y su generación iban a ser leprosos. Y usted conoce lo que es la lepra. Es una enfermedad que coge el cuerpo, empieza a comerte poco a poco, que empiezas a podrirte, por ende tienes que tener enfermedades, sufrimiento, y vas a morir con una muerte bien triste, como pocos mueren en esta vida. ¿Por qué? Por coger el dinero que no tenía que haber cogido. Y hoy muchos que se llaman profetas están cogiendo dinero, están enriqueciéndose, y los pobres, ¿quién los ayuda? No sé si estás entendiendo, pero hubo un hombre que Jesús fue a cenar con él. Este hombre estaba arriba del árbol. Aquel pequeño que se sube en el árbol y él va a su casa. Zaqueo. Ese mismo, sí, ya sé que tú sabes quién es. Aquel Zaqueo, cuando Jesús está comiendo con él toma toda su riqueza y empieza a darla a los pobres. Empieza a devolver de lo que él había robado, que él era cobrador de impuestos, él pudo arrepentirse. Tú ves que cuando Jesús y el Espíritu Santo toca a alguien, tú no puedes vivir millonario y los demás muriéndose de hambre, o puedes estar tú robándole. ¿Cómo te vas a llamar profeta y estar quitándole a todo, animando a que den más, haciendo pactos que no se van a cumplir porque tú le das y Dios no te va a dar para atrás, porque Dios no es un negociante?
En una ocasión hubo alguien que profetizó. Que tú profetices una u otra vez no quiere decir que tú seas profeta, porque cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, entonces tú puedes también profetizar, porque el Espíritu, aquí acabamos de leer en primera carta a los Corintios, capítulo 12, que es uno solo. Perdóname si me altero un poco, es que el tema está un poco caliente. Nadie es más grande que nadie. Todos somos iguales en el cuerpo de Cristo. En una ocasión, el rey Saúl, en primera de Samuel, capítulo 10, versículo 10, dice la Biblia que junto a los profetas él profetizó. Estaba el don profético entre los profetas y él, lleno del Espíritu, poderosamente, dice la Biblia ahí, que él profetizó entre los profetas. Pero Saúl nunca fue un profeta. Que tú hayas profetizado o que alguien haya dado una palabra profética una o dos veces no le hace profeta. Profeta es aquel que Dios ungió como profeta, que Dios le dio el don de la profecía y la palabra de Dios va a abundar en su vida. Hay profecías personales, hay profecías para un país, hay profecías para una nación, hay profecías para el mundo entero, hay profecías que se van a ir cumpliendo, que Dios va a ir dando a quien Él quiera dársela, cuando quiera, como Él quiera, porque al final no es el profeta el que tiene que brillar, es el Rey de Reyes y Señor de Señores el que va a seguir brillando, porque un profeta no es nada. Un profeta es polvo y ceniza, como decía Abraham. Es alguien simple como cualquier otra persona. Algunos dicen que Salomón era un profeta. Salomón no es ningún profeta, ni fue un profeta. Salomón fue un rey rico, que tuvo riqueza, pero no era un profeta. Yo no encuentro un profeta de la Biblia que haya sido rico y que haya vivido una vida tranquila. Ningún profeta de la Biblia vivió una vida tranquila. Los profetas de la Biblia eran maltratados, eran encarcelados, eran tirados ahí como aquel gran hombre de Dios, José, que fue tirado en un pozo ahí seco, en una cinterna, fue vendido a Egipto como esclavo, a parar las manos ahí de Potifar, donde su esposa, la esposa de Potifar después dice que José había querido estar con ella, termina en prisión aquel gran hombre, después de estar en prisión es que logra, porque se iba a cumplir una profecía de que sus hermanos, sus padres se inclinarían ante él ser gobernador de Egipto y se le pone el anillo real y se viste con vestidura real, pero ningún profeta vivió una vida fácil en la tierra. Jesucristo en una ocasión le traen una moneda, querían tentarlo y le decían, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién damos tributo? ¿A Dios o al César? Jesucristo les dijo, denme la moneda. ¿De quién es la cara de la moneda? De César. Denle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Ahí está diciendo claramente, esta moneda que es de César, désela al César. Nosotros no necesitamos la moneda con la cara de César. Hay otra forma de subsistir, de sobrevivir. Esto muchos no lo dicen. Pero hoy muchos están pidiendo y pidiendo, usando malamente, tal vez Dios le dio el don y lo usan para mal en vez de usarlo para bien. Un profeta es alguien humilde, un profeta es alguien que si tiene que sufrir, sufre. Un profeta es aquel que cuando escucha la voz, él va en pos de esa voz del Rey de Reyes, Señor de Señores, que lo guía a hacer algo, ya sea que le cueste la propia vida. Jesucristo no se puede decir que era un profeta. Algunos decían, cuando él dijo, ¿qué ustedes creen de mí? Unos dicen que tú eres Juan el Bautista que resucitó, otros dicen que tú eres el profeta de la antigüedad que está aquí, otros dicen que tú eres Elías o uno de aquellos profetas. Pero ¿qué les dijo el apóstol Pedro? Tú eres Jesús, tú eres
el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, tú eres el que había de venir. Jesucristo no era un profeta. Si yo pongo a Jesús como profeta, lo estoy quitando de su posición de Dios, cuando Jesús conocía todo, cuando Jesús sabía los pensamientos de todos. Eso solo lo puede saber Dios. Cuando Jesús era Dios junto con su Padre. Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros como el unigénito, el primogénito Hijo de Dios. Jesucristo siempre ha estado ahí, siendo Dios junto con su Padre. Al final de Apocalipsis 21, 22, ahí habla de que Jesús en la Nueva Jerusalén, Él va a estar junto a Dios y Él va a ser nuestro templo, Él va a ser junto a Dios. No dice que Dios va a ser una cosa y Jesús otra. Jesucristo va a ser nuestra hábitat, va a ser nuestro hogar, ahí con su Padre. Él va a estar ahí al frente junto a su Padre. Ellos no se separan en ningún momento. ¿Qué dijo cuando sale del desierto? Mateo capítulo 4, que desciende la paloma en forma visible y sale una voz del cielo que dice: he aquí mi Hijo amado, el cual tengo complacencia. Jesucristo, siendo mayor que un profeta, Él vivía para darle a los demás. Cuando le traían los diezmos a los pies de los apóstoles, que nunca tú encuentras a Jesús pidiendo un diezmo ni pidiendo una ofrenda. Es que la palabra diezmo en el Nuevo Testamento, si se menciona la palabra diezmo como tal, no está más de 2 veces en el Nuevo Testamento. Cuando se traían las ofrendas, Jesucristo exalta a la viuda. Hoy hacen lo contrario. Aquella viuda pobre pone 2 monedas, 2 blancas. Era algo que no tenía casi valor, pero era lo único que ella tenía, lo da de todo corazón, su sustento. Y mientras los otros daban de lo que le sobraba, Jesucristo le dice: ven, aquella viuda pobre, ella dio mucho más porque dio su único sustento. Ella dio de corazón lo que tenía en amor, sin importarle que fuese a morir tal vez al otro día por falta de comida. Ahí, pero en aquellos tiempos había amor y ellos compartían los unos con los otros. En estos tiempos te dejan morir, le das todo lo que tienes, te dicen trae más, mientras más trae, más Dios te va a dar. En ninguna ocasión Jesús, siendo mayor que un profeta, siendo el que le da a los profetas, le dice: ahora porque ella dio esto, ganó la vida eterna, ahora mañana va a tener 1 millón porque ella dio lo único que tenía. Nunca Jesús dijo eso. Entonces aprende de la hermosa palabra de Dios para que nadie venga a estar engañándote. ¿Es bueno dar? Sí, es bueno dar. Pero no deje que te estén robando tampoco. No deje que te quiten todo lo que Dios te ha dado para echárselo a los cerdos. Porque los cerdos van a seguir siendo cerdos y revolcándose en el lodo. Y entonces tú vas a terminar pasando necesidades, sin tener dinero para la renta, sin tener dinero para pagar el carro, para comer, para darle a tus hijos, que no provee para lo suyo, mayormente para su casa. Dice la palabra de Dios que ha negado la fe, es peor que un incrédulo, y ha negado la fe. Tú tienes que primero proveer para los tuyos, no te dejes engañar. Lo que más Dios anhela de nosotros es que podamos ser llenos del Espíritu Santo y podamos vivir una vida agradable delante de Él. Una vida en amor. Nadie te dice que Deuteronomio 28 no habla en ningún momento de dar dinero, de tú dar diezmo ni ofrenda, y es el capítulo donde más bendición habla sobre tu vida. ¿Y por qué viene esa bendición? Por conocer la ley del Señor y ponerla por obra. En aquellos tiempos era la Torá. La Torá son los 5 libros del Antiguo Testamento, empezando por Génesis, después le sigue Éxodo, después sigue Levítico, Deuteronomio, Números, y después Deuteronomio. 5 libros llamados la Torá, o las instrucciones de Dios, los mandamientos, las leyes de Dios para su pueblo.
estos libros, aquellos que lo tuvieran en su corazón, dice Deuteronomio 28, iban a ser, y lo pusiesen por obra, iban a ser bendito en la ciudad, bendito en el campo, bendito su canasta de amasar, bendito su granero, iban a ser bendito donde quiera que estuviesen, iban a tener para dar y no para pedir prestado, iban a tener aún para prestar a naciones enteras. Es decir, que Dios le iba a dar mucho, esto nadie lo dice, pero ahí está escrito. Aún dice que Dios iba a reprender el devorador por ello. Tú no tienes ni que echar fuera al diablo con sus demonios. Cuando tú conoces la palabra de Dios, Dios está obrando a favor tuyo. Cuando tú la pones por obra, cuando tú amas a tu Dios, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tú vas a vivir una vida que ninguno de esos profetas van a poder vivir. En todas las áreas de tu vida, la bendición, el amor de Dios va a estar ahí, el poder de Dios para contigo, con tu familia, cuando tú pones la ley de su boca, la palabra de Dios. Cuanto más con Jesús en nuestras vidas vamos a poder alcanzar lo que ninguno de los antiguos pudieron alcanzar. Pero aprende a valorar entre uno y otro. Aprende a valorar quién es verdadero y quién es falso. Porque hay muchos lobos por ahí vestidos de oveja diciendo yo soy un profeta, te profetizan lindo, palabras de ciencias, palabras que cualquiera puede decir, estudiando un poquito al ser humano para emocionarte y defalcarte todo lo que puedan quitarte. Un profeta de Dios es alguien, al igual que el que limpia la iglesia, la iglesia somos nosotros, el que limpia en el lugar de congregación de la iglesia, los mismos los baños, que la silla, que trabaja en el audio, que mueve la basura, que el que predica, que el que canta. Aquí dice en primera carta a los Corintios que todos somos necesarios y lo principal es poder ser lleno del Espíritu Santo para poder llevar a otro la luz de Jesús. Dios te bendiga. Termina diciendo el verso 31 del capítulo 12 de primera carta a los Corintios: anhelad todos los dones y anhelen los mejores. Eso no está mal. Pero yo os muestro un camino más excelente. Y empieza primera carta a los Corintios 13, donde el apóstol Pablo menciona que si tuviese fe de tal manera para trasladar los montes y no tiene amor, de nada te sirve. De que si entregases tu cuerpo para ser quemado aún y dieses todo a los pobres y no tienes amor, ¿de qué te vale? Dice que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no se irrita, no guarda rencor. Y ahí está hablándonos de algo bien principal, que más grande que primera carta a los Corintios 12, donde habla de dones. Lo que más Dios quiere en nuestra vida es que esos dones vayan acompañados de primera de Juan 4:8. Si alguno no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y termina diciendo Pablo en 1 Corintios 13 que quedan 3 cosas. Y vamos a leerla un segundo. Y ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces, verso 12, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Verso 13. La fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de todas, dice, pero la mayor de ellos es el amor. 13:13. Lo más grande es el amor de Dios en tu vida, cómo tú estás usando el don de Dios en tu vida, cómo tú estás llevando